Confirmen, por favor, si es que se escucha. Sí se escucha, profesora. Kto? Vanessa? Você me Vanessa? زیر دارم. Kto? Shkondam. Edhe mos e përsërit më. Qetësi. Prap me Vanessa. Shkondam. Confirmen, por favor, si es que se observa la diapositiva para ya dar inicio, ¿no?, a la sesión del día de hoy. Historia de la Sí, filosofía. señora. Muchas gracias. Historia de la filosofía, unidad 13. Doy inicio a la sesión tomando de referencia a tres personajes o a tres hombres insignes de la filosofía, ¿no? A Sócrates, a Platón y a Aristóteles, cada uno desde su contexto político, económico, social que le tocó vivir. Cada uno tuvo una visión de vida diferente.
gracias a ellos es que la filosofía tomó el rango de saber universal, porque ellos coincidían con lo que eh, se- con lo que tradicionalmente se solía decir acerca de la filosofía antes de que ellos aparezcan, ¿no? Siempre se buscaba una explicación a través de relatos para darle explicación o sustento a lo que se observaba, ¿no? Estos tres personajes, cada uno dejó una huella imborrable. De Sócrates todos conocemos los pensamientos, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Solo sé que nada sé. De Platón tenemos una vasta información que inclusive algunos cineastas han tomado de referencia muy así, muy sutilmente, ¿no? Voy a hacer alusión a una película que, que ay, Narnia, ¿no? Narnia habla de un mundo real y de otro mundo donde las cosas son reales, ¿no? Donde hay que cruzar un portal, hay que dejar un espacio para ingresar a otro, ¿no? En una clara alusión de los dos mundos, ¿no? Del mundo sensible y del mundo de las ideas, ¿no? Y el tercero, ¿no? Donde Aristóteles, considerado el padre de muchas ciencias, en el caso de la psicología, padre de la psicología y padre de las ciencias naturales, él, eh, a diferencia de Platón, porque fueron contemporáneos, ¿no? Hay un fresco y una pintura realizada por Rafael de Sanzio, donde se observan los dos transitando por la academia, ¿no? Y eh, Rafael tomó muy sutilmente el uso de la mano para indicar cuál era la postura de uno y de otro, ¿no? A Platón eh, la mano la ha dibujado con dirección hacia arriba, y en el caso de Platón, ¿no? Con la mano hacia abajo, en la que cada uno sutilmente da preponderancia a su perfil o a su proyecto filosófico. Eh, quien está presente es un filósofo estadounidense que propone en su obra eh, la postura de que si hubiera un genio maligno que pudiera extraer cerebros y mantenerlos en una cubeta con un líquido, ¿no? De tal modo que el cerebro esté en total actividad y este cerebro fuera conectado a unos terminales de computadora, ¿qué es lo que podría suceder, no? La imagen a la que se alude es la siguiente, ¿no? En la que se observa estos cerebros, ¿no? Conectados, incluidos a un computador. Hilary Putman en su obra Razón e Historia propone abre su, su obra con esta historia, ¿no? Un tanto humorística, pero muy profunda en el sentido de qué sucedería si es que realmente nosotros eh, lo que vivimos ahora es producto de la información que nos proporciona una, una computadora, ¿no? Y que realmente lo que nosotros creemos que es real no lo es así. Por las redes, por YouTube, por el Instagram y todas las redes sociales a veces se desliza información de eventos que podrían validar esta postura de Hilary Putman cuando se sostiene que en realidad lo que nosotros vivenciamos puede ser producto de una mente o de una macrocomputadora, de una realidad imaginada, ¿no? Cuando se observa aviones estáticos en el cielo
o que en una oportunidad cayeron peces del cielo. No sé si eso es verdad, pero la filosofía nos permite, por ejemplo, dar pie y buscar razón de por qué no podría ser eso real, ¿no? Entonces, en esta propuesta, el experimento del cerebro en una cubeta, ¿no? Es un experimento propuesto por él que pretende arrojar luces, ¿no? Desde el punto de la filosofía sobre ciertas características, ¿no? De lo que hoy es el conocimiento, de lo que es la realidad, ¿no? De lo que consideramos que es verdad y que para algunos la verdad puede ser absoluta y para los que son seguidores de un escepticismo, pues la realidad es relativa, ¿no? Y la hipótesis de Putman es una propuesta muy sencilla porque invita a suponer que en realidad somos cerebros conectados a una computadora guiada por un científico, ¿no? Esta computadora es la que nos informa, nos manda todo tipo de información, desde sacar a pasear nuestro perro, desde observar una flor, de darle un beso a la persona que amamos, todo, absolutamente todo, estaría bajo el manejo de esta computadora. Tal es así que las hermanas Wachowski en la trilogía de Matrix proponen esto, ¿no? Al personaje central llevado por este actor. Por favor, chicos, ayúdenme. ¿Cómo se llama el actor de la película Matrix? Mm, ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no me acuerdo. Nicolas Cage. No recuerdo, ¿no? Y que él en parte de la película se ve conectado, ¿no? Que de su cerebro salen unos cables a una computadora, ¿no? Y eso es lo que se propone, ¿no? En este experimento. Es una clara alusión esta propuesta hace un símil a lo que René Descartes propuso en el siglo XVIII, sí, en el siglo XVIII, sí, en el siglo XVIII, acerca del famoso genio maligno en la que nos proporciona información y que de lo único que podemos estar seguros es que eso puede ser cierto o no. ¿Qué es la filosofía? Creo que el término de la definición de filosofía desde desde su etimología eh, coinciden todos, ¿no? Han podido, ¿cómo se dice? Han podido saborear ese concepto, ¿no? Que es amor a la sabiduría, ¿no? Pero en realidad este concepto va más allá de la definición etimológica, porque la filosofía no solamente busca eh, eh, el saber, sino busca entender, ¿no? Busca desear conocer, ¿no? Es aquel que el filósofo es el que está ávido de conocimiento, mas no poseer. El filósofo es el que va construyendo un conocimiento, es el que tiene cierta actitud y que a partir del asombro eh, busca respuestas simples o radicales. El filósofo es el que busca analizar qué qué tan certera es el conocimiento del cual está bebiendo. En sus inicios, la filosofía estuvo muy ligada, voy a apagar mejor el celular, estuvo muy ligada a la religión, a la política, y de ello
lo largo de la historia vamos a observar cómo los procesos políticos, cómo el escenario social ha generado un pensamiento filosófico. La filosofía es una ciencia universal que estudia las razones supremas y generales del universo. Sí, si tomamos como punto de partida la visión de los presocráticos cuando observaban los fenómenos naturales y ellos no encontraban una respuesta que satisfaga, ¿no? Eh, ese fenómeno. Y de la vida tratando de formar una concepción general. La filosofía como ciencia universal tiene ciertas características, parte de un hecho histórico, es decir, se ubica en un tiempo y en un espacio. Estuvo ligada a la ciencia y estará siempre ligada a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es una forma de conocimiento específico, parte de un supuesto que debe validarse a partir de una hipótesis variable. ¿Por qué? Porque una vez que se valide esa hipótesis, va a arrojar un conocimiento que nos lleva a una realidad. Todo lo que hoy conocemos como ciencia partió de un supuesto, de una especulación científica. Negar ahora, por ejemplo, la clonación sería, sería algo tirado de los pelos, ya que Dolly fue un claro ejemplo y la Dolly que nos mostraron, la Dolly que presentaron al mundo, el mundo científico presentó, fue una de las tantas, ¿no? De los tantos intentos, de los ensayos y errores que los científicos tuvieron a lo largo de iniciada esa hipótesis, esa especulación, y que a partir de este ensayo y error generó un modelo, ¿no? Un prototipo, que a partir de Dolly se ha generado todo un avance científico, ¿no? Y estamos hablando de finales del siglo XX. En este siglo XXI ya hablar de clonación eh, es, es común, es normal. En algún momento se llegó a cuestionar, ¿no? Que si el hombre podría hacer las veces de Dios, especialmente la Iglesia Católica y todas las formas de fe, cuestionaron este avance de la ciencia. ¿Quién no dice, jóvenes, que esa película, no, sí, finales de los 80, comienzo de los 90, ¿no? Después de que Dolly se hizo pública, salió una película o se propagó una película llamada El Soldado Universal, ¿no? Donde estaba en ese entonces el papacito, el rico Jean-Claude Van Damme, ¿no? Es un actor de mi época, las chicas de mi generación teníamos siempre una figurita, ¿no? Pegada en nuestro cuaderno de él, ¿no? En ese entonces, pues, nosotros veíamos más la película por el actor, pero más allá de la mozonada, el hecho, ¿no? De la propuesta de la clonación eh, era una ciencia ficción, cuando en realidad, ¿quién no nos dice si ya se han clonado seres humanos? Nadie lo sabe, ¿no? Solamente bastaba que en algún momento algún medio de comunicación o algún científico eh, demuestre que se ha clonado y bueno, se hará un corte, una división entre lo que era la realidad hasta ese entonces y de lo que se puede de la nueva realidad, ¿no? Eh, Trata de dar sus conclusiones, validez general y objetiva. Es una ciencia universal. ¿Por qué la filosofía es una ciencia universal? Porque tiene sentido de toda la realidad. Es un conocimiento radical. Es un conocimiento radical, total, del ser a partir de sus principios y fundamentos. Y una ciencia que está en constante evolución. Porque la filosofía busca encontrar la verdad y esa verdad nos permita resolver problemas. Es lo que les puede suceder a ustedes cuando están frente a una diatriba
aceptar una explicación que tal vez su corazón pueda querer aceptar, pero su razón dice, pero ¿por qué? Si la lógica dice que eso que estoy escuchando no lo es, pero el corazón nos dice sí. Al ser humano le queda fácil verificar para solucionar ese problema, esa duda. Jóvenes, la voz de una persona de más de medio siglo les sugiere: nunca se queden con la duda. La duda es mala, la duda es un veneno, así que siempre busquen la verdad. Por más que sea dolorosa, es mejor la verdad a tener que vivir una vida llena de mentiras. La filosofía enseña a no ser demasiado vulnerables al desdén ajeno, es decir, a la opinión de los demás. Tomando el modelo racional de las matemáticas, nos invita a preguntarnos si lo que dicen de nosotros es cierto, actuar un poco con estoicismo, ¿no? Eh, Escuchar lo que dicen los demás, pero solamente eso, porque ¿qué es lo que debe prevalecer en nosotros? Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, lo que nosotros sentimos sobre nosotros mismos y lo que vamos a hacer con nosotros mismos. Eso es lo que nos debe importar. Lo que digan los demás, pues es la opinión de ellos. Ellos se hacen responsables de eso. Los estoicos propugnan, ¿no?, que los seres humanos debemos hacernos responsables de nosotros y no de los demás. Y si no lo es, a tomarlo como si alguien dijera 2 más 2 igual a 5. Es decir, como si fuera una especulación, como si fuera algo que no es real. Ese es el propósito de la filosofía joven. Más allá de la definición etimológica, más allá de todo lo que puedas decir, ¿no? Recuerden que la filosofía sirve, tiene una finalidad más allá académica, ¿no? Porque la filosofía parte del asombro, parte de una actitud, y esa actitud es la que nos debe llevar a preguntarnos por qué la filosofía es útil, para qué sirve la filosofía. La filosofía sirve, por ejemplo, para aprender a vivir, a, a tomar conciencia de nuestra existencia, qué tan valedera, ¿no? A sus 19 años, 20, o ya dentro de la base 2, ¿cómo ha sido su existencia? ¿Ha sido gratificante para ustedes? ¿Ha sido colaborativa en su entorno familiar? Eh, ¿Cómo ven su proyecto de vida hacia futuro? ¿Cómo se visualizan ustedes de acá a 10 años? ¿Están gozando su existencia? ¿Están aprendiendo a vivir, jóvenes? Esa sería uno de los fundamentos para justificar por qué la filosofía es importante. La filosofía sirve para pensar mejor. Y si pensamos mejor, vamos a elaborar pensamientos concretos, pensamientos que puedan partir de hipótesis o recrear nuevas hipótesis o hipótesis alternativas que ustedes puedan eh, ir gestionando a partir de sus variables, ir validándolas. ¿Para qué? Para que ese conocimiento no solamente sea la aceptación de algo, sino que sea la validez de esa hipótesis, la validez de ese experimento o de esa propuesta que se contrasta con la realidad, para que ustedes puedan tener un conocimiento real, no solamente del mundo, sino de ustedes mismos.
para que no acepten algo sin una evidencia que pueda sustentar ese conocimiento, jóvenes. A veces solemos eh, aceptar dogmas y los dogmas jóvenes no son buenos. Si son, yo sé que algunos dirán, pero profesora, la Iglesia Católica, quienes hemos sido bautizados bajo la, la, los lineamientos de la religión cristiana, tenemos que aceptar dogmas, correcto, pero lo puedes escuchar, pero no aceptar tal y cual, ¿no? Te puedes cuestionar, porque sin evidencia un conocimiento no es suficiente. ¿Qué es la verdad? Un conocimiento validado, un conocimiento con evidencia suficiente nos va a llevar a esto, a la verdad. Y la verdad es la que va a evitar falacias. Recuerden, jóvenes, que una falacia es un conocimiento que aparentemente es verdadero, pero en realidad no tiene un análisis lógico que permita demostrar una verdad. Así que, jóvenes, eh, la filosofía nos invita, ¿no? O nos sirve para desconfiar de lo que aparentemente puede ser honesto cuando en realidad no lo es. Un claro ejemplo es, eh, es la opinión de los políticos que escuchamos por los medios de comunicación, la radio, la televisión, los programas periodísticos que el día de ayer han, han sido, pues, han cubierto rating por la, por la vasta información, por la evidencia que sustenta esa información y nos demuestran que los políticos no tienen moral o si la tienen pues está debajo de una tonelada de basura y por ende los principios éticos en ese tipo de personas pues están lejos, ¿no? Eh, aparentan, ¿no? Aparentan mm, poses de verdad, poses de moralidad, pero en realidad no es así. Betsy Chávez, eh, ella dijo que ella no había participado en el golpe de Estado, pero se ha difundido por los medios de comunicación el video donde eh, se observa el paso a paso de cómo ella y el expresidente Castillo pues complotaron ese fallido golpe de Estado. Si realmente las instancias que se opusieron a a ese golpe de Estado, si esas hubieran aceptado lo que Pedro Castillo como jefe máximo de las Fuerzas Armadas y Policiales y como eh, presidente de la República, pues ahorita nosotros estuviéramos viviendo una realidad totalmente diferente, jóvenes. Estuviéramos, estuviéramos recordando constantemente a Manuel González Prado, ¿no? Donde aquella frase, donde se pone el dedo sale puro. La filosofía nos permite analizar, estudiar problemas, ¿no? Como la belleza. Y la filosofía sirve para creer y clarificar qué es lo bello, qué y qué no es bello. Bello es la apariencia física, es decir, si el médico que nos salva la vida no es bonito, pues deja de ser un médico que aplica la ciencia médica para salvar la salud. ¿Qué es la belleza, joven? Vas tú a un estilista y ese estilista, por por el estereotipo de que debe ser hermoso, pero su obra de arte en cuanto a la tonalidad del color que dice a tu cabello,
a la forma de maquillarte, hace maravillas. Y él no encaja dentro del canon de belleza. Ese estilista o esa estilista estaría no calificada. ¿Qué es la belleza en sí, joven? La filosofía nos sirve para crear, testear y clarificar conceptos, ¿no? Conceptos como belleza, como fealdad, como honestidad, como verdad. Y los dos últimos problemas por los cuales la filosofía siempre está en constante búsqueda de encontrar soluciones reales, permanentes, fidedignas, la mente y el lenguaje. ¿Qué es nuestra mente? En una oportunidad escuché que la mente es como la cueva de Alibaba con los 40 ladrones dentro de esa cueva. Y si nosotros analizamos bien esa alegoría, podríamos decir que sí, nuestros pensamientos a veces nos roban vida, nos roban tiempo y nos conducen a veces a, a construir pensamientos equivocados. Porque recuerden que nosotros no solamente somos eh, cuerpo físico, no solamente somos espiritualidad, somos producto de nuestra sociedad, somos producto de nuestra cultura, y nuestra cultura a veces ha recibido información que no es la correcta, que no es la adecuada, como aquella que, por ejemplo, ¿no? Eh, la abuela de mi mamá le informó a la mamá a mi abuela de que eh, no había que bañarse cuando uno se encontraba en periodo menstrual porque eh, se iban a producir tumores en el cuerpo, ¿no? Ese tipo de información, producto de una cultura que se sustentaba eh, eh, quizás en principios machistas, llegó a mi madre y mi madre me la transmitió. La educación que en ese entonces se estaba despojando ya de muchos mitos, permitió cuestionar esa norma o ese principio que mi mamá lo tenía como válido, como cierto, ¿no? Y me llamó la atención cuando yo me bañé, eh, eh, la primera vez que me vino la regla, me bañé. Y, ¿por qué? Porque la profesora de educación física, la tutora, la profesora de ciencia, de, de de biología, porque nosotros teníamos biología como en mi época, cuando yo estuve en un colegio público. Entonces, jóvenes, eh, este tipo de situaciones, ¿no? Nuestra cultura, nuestra información, nuestras tradiciones, a veces se convierten en eso, en ladrones que nos llevan a construir conceptos errados. Y eso sale a través del lenguaje, ¿no? La, la fallecida hace poco tiempo, Marta Hildebrand, expresó en una de las últimas entrevistas que le realizaron que el Internet, las redes sociales estaban eh, asesinando eh, el, lenguaje, el lenguaje normal, una escritura culta, ¿no? Porque ahora todo se reducía a letras, a simbolismos que en realidad eh, podían esconder una verdades a medias, ¿no? Lo que mencioné hace un momento atrás, ¿no? Nos puedan llevar a falacias, ¿no? Que eviten el análisis de pensamientos, conocimientos sustentados en el lógica. Mencioné al inicio de que todo acto filosófico parte del asombro, parte de la actitud. Y una de las preguntas del día de hoy, que es la pregunta número 1, ¿cuál es el origen de la filosofía occidental? Ojo,
la pregunta es específica de la filosofía occidental, porque nosotros, los que estamos en este lado del mundo, hemos bebido de la fuente filosófica de Occidente, pero hacia el otro lado existe también filosofía. En la India, en China, hay un perfil filosófico totalmente opuesto a lo que es Occidente, ¿no? Entonces, el origen de la filosofía es la actitud, ¿no? Es el, el sorprender. ¿Dónde está la pregunta que observé? La pregunta, ¿no? ¿Qué filósofo afirmó que la filosofía nace del asombro? En este caso, la respuesta a la pregunta 2 es Aristóteles. Y nosotros estudiamos filosofía a partir del conocimiento griego, ¿no? La actitud en la filosofía es de 4 tipos. La actitud ingenua es aquella que está relacionada con la experiencia que cada uno va obteniendo, ¿no? Es aquella que se denomina sentido común, es la que nos conlleva a darnos cuenta si el vuelto que recibimos está completo, es aquella que nos permite decir, oh Dios mío, qué trazo error he cometido al estar con este fulano o estar con esta fulana, ¿no? La actitud filosófica espontánea es aquella que se manifiesta como respuesta ante preguntas o problemas que requieran el cuestionamiento de nosotros. Preguntarnos, ¿por qué? ¿No? Yo soy diabética y a veces he cometido el garrafal error de cuando me han invitado a pasear o a salir a dar una vuelta y me dicen, ¿qué te quieres servir? Y se abre pues un catálogo de dulces, de pasteles, de queques, todos muy ricos, muy sabrosos, muy bien preparados, pero altísimos en azúcar y llenos de carbohidratos. Y uno, yo estoy hablando a título personal, eh, yo estoy prohibida, porque dentro de todos los pasteles, el chocolate, porque en realidad no se hace con chocolate, ¿no? Sino se hace eh, con grasa, carbohidrato y azúcar, ¿no? Esa mezcla que lleva a generar una rica porción de torta de chocolate. Es muy, muy sabrosa, pero altísima en azúcar. Y yo misma me he preguntado, ¿por qué si sabes que eso te hace daño, por qué lo pides? Ahí está. La, esa actitud filosófica frente a lo que no debo hacer, pero a veces llevados por el mal, por la tentación, nosotros caemos en ese cuestionamiento y dejamos de lado el cuestionamiento y nos volvemos hedonistas y le damos gusto al placer. La actitud filosófica dirigida al estudio propiamente académico, aquel joven que en esta casa de estudios tiene como carrera profesional en la Facultad de Ciencias, de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía. Hay una carrera profesional para el que quiere estudiar filosofía, ¿no? Es aquel que se va a encargar de estudiar a profundidad, ¿no? Cada momento, cada proceso histórico, filosófico que ha llevado a generar una línea de tiempo de la filosofía desde la perspectiva histórica. Y la actitud crítica, que consiste en la actitud, ¿no? Que nosotros los seres humanos debemos cuestionar constantemente, cuestionar por qué nuestra sociedad es a veces pacata cuando observamos a personas eh,
que hacen campañas y van con los senos al aire, o las personas, las personas que tienen una, una opción sexual diferente a la heterosexual y ellas quieren obtener, ¿no? A través, haciendo uso de su derecho, la igualdad y la equidad, ¿no? Que ellas quieren también obtener los mismos derechos fuera del género, ¿no? Porque a veces nosotros somos así. Entonces la actitud crítica es la que nos permite eso, ¿no? Criticar, adoptar situaciones. Mencionamos hace un momento atrás que la filosofía sirve para pensar mejor, para aprender a vivir mejor, para que no aceptemos conocimientos sin evidencias suficientes. Entonces el conocimiento filosófico está caracterizado por eso, por ser un conocimiento universal, porque sus problemas son de máxima generalidad. Abarca todo, todo, desde la existencia, desde la religión, desde el hombre, desde la ciencia, todo el conocimiento filosófico es universal, es general en su máxima expresión. Es una concepción racional del mundo y de la vida. ¿Por qué? Porque es el uso de la razón, cuestiona. La filosofía estudia los fundamentos de la ciencia, sí, y es la que permite a través de la deontología, a través de la ética, cuestionar a veces por qué, en el caso de John Watson, utilizó a seres humanos tan pequeños para condicionarlos y generar traumas que posteriormente, cuando adultos, no lo dejaron tener una existencia saludable, una vida en paz. ¿No? Porque John Watson, en aras de demostrar, ¿no? Eh, de buscar, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen un orgasmo diferente al hombre? Y utilizó a sus alumnas, ¿no? Y mientras hacía el amor con ellas, él racionalmente controlaba el espasmo eyaculatorio y se daba el lujo de tomar nota por cada movimiento pélvico que él realizaba, cuánto duraba el, el, el tiempo, ¿no? Con un cronómetro, quienes han escrito sobre la vida de Watson, de este psicólogo muy, muy importante para la psicología, pero como ciencia, pero con una visión un poco torcida sobre lo que es el quehacer científico, ¿no? La filosofía se ciñe a un método racional, el uso 100% de la razón. Es radical porque busca la raíz o el fundamento de las cosas. Es crítica, ¿por qué? Porque permite recibir cuestionamientos de otros saberes o de otras posturas científicas. Es ilimitada y es autocrítica, ¿sí? Porque la filosofía ha reconocido que se ha equivocado. ¿Por qué razón? Porque la filosofía sirve para crear, testear y clarificar conceptos. Es un saber trascendente porque va más allá de la realidad que podamos vivir en este momento. El conocimiento filosófico, en su pretensión universal, pretende que ésta sea necesaria, sea parte de nosotros, jóvenes. Yo los invito a que ustedes se cuestionen a sí mismos, porque a veces teniendo tiempo no lo utilizan para estudiar, para darse tiempo y ordenar su horario de estudio, porque a veces teniendo tiempo, ¿no? Un pequeño tiempo fuera de su horario de estudio, eh, no se dan un tiempo para ustedes mismos y se van de frente al uso de su celular. A, tal vez alguno me dirá, pero profesora, yo utilizo mi celular para estudiar, correcto. Tú me estás fundamentando, me estás argumentando, y yo lo entiendo, pero
Y si utilizas el celular para, no sé, para otras cosas, en fin, eso es lo que busca la filosofía, ¿no? Que se vuelva necesaria, ¿no? Para cuestionarnos todo, jóvenes, todo lo que esté en relación al hombre siempre es cuestionable. El conocimiento científico, a diferencia del conocimiento filosófico que es de carácter universal, el conocimiento científico es parte de una realidad, es parte de la realidad, es un saber verificable. ¿Por qué? Porque toda hipótesis se tiene que demostrar y al final debe validar a través de un experimento. La ciencia describe y explica sus objetivos de estudio. Ustedes cuando ingresen y luego egresen de esta casa de estudios, van a tener que demostrar, hacer su proyecto científico, demostrar su tesis y que esto lleve a una síntesis. Ustedes van a formular, no van a tener sus variables que van a tener que cuestionarlas, van a tener que hacer encuestas y hacer de esas encuestas formular, ¿no? Postulados que al final validen esa información o no. La ciencia es especializada y su objetivo de estudio es concreto. Es metódica, pero es restrictiva. ¿Por qué? Porque se ciñe básicamente al método científico. Es crítica, pero no es radical. ¿Por qué? Porque a veces no busca la raíz, la esencia misma del conocimiento, porque parte de un supuesto. El conocimiento vulgar, el que obtenemos día a día, porque es producto de la experiencia, es común, porque todos los hombres lo pueden poseer este conocimiento. Es asistemático porque no tiene una jerarquía, porque nuestra experiencia nos puede permitir obtener una información, pero esa la guardamos y a veces es sustituida por otra. Y a veces buscamos en nuestro bagaje, ¿no? En nuestra experiencia la respuesta adecuada y no la encontramos porque la respuesta se olvidó, ¿no? Es casual porque es producto del azar. Producto del azar puede ser que ustedes hoy saliendo de su casa para para oxigenar su cerebro y descargar toda esa energía que tienen, van al parque, se quitan los zapatos o las zapatillas o las chanclas y se ponen a caminar por el pasto que es natural, ¿no? Y van descargando todo eso, esa tensión en contacto con la naturaleza y por ahí, debajo de sus pies ustedes sienten algo y sus huellas van tocando y la planta de su pie va reconociendo y levantan y encuentran un billete que es una Santa Rosita. Eso fue producto del azar. Nadie deja en el pasto 200 soles o el pasto no germina 200 soles. Azar, simple y llanamente la señora Fortuna los favoreció a usted. Bueno, esta es una información que por su formación en la básica ya la deben manejar, ¿no? Que la filosofía occidental se remonta a la Grecia antigua. Y con esta información respondemos la pregunta número 1 y ya respondimos la pregunta número 2 de la separata 13 del día de hoy. Se dice que la filosofía occidental se originó en las ciudades-estado de la antigua Grecia, ¿no? En Jonia y entre ellas Tales de Mileto, ¿no? Y que a Pitágoras se le considera, ¿no? Como el filósofo. Estamos hablando de historia de la filosofía y si hablamos de historia de la filosofía tenemos que ceñirnos a la línea de tiempo
que dividió la historia en estamentos, ¿no? En historia antigua tenemos filosofía antigua, Edad Media o filosofía medieval, filosofía renacentista, que es un interview, es un proceso pequeño, es un tiempo que conecta la filosofía medieval con la filosofía moderna y la filosofía contemporánea que hace alusión a la edad moderna, ¿no? Que todavía no concluye, todavía nos encontramos en este periodo de contemporaneidad, ¿no? ¿Cuándo acabará? Bueno, hasta que surja un evento, así que corte hasta acá y nuevamente estaremos en otro momento. Como estamos hablando de línea de tiempo, bueno, preguntamos a los principales personajes que se dan en la filosofía de la antigua Grecia o de la antigüedad, ¿no? A Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Parménides, Heráclito, Demócrito, Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos ellos están considerados como filósofos de la Grecia o de la filosofía clásica. La filosofía medieval, aquella que está entre la fe y la razón, ¿no? Aquella donde San Agustín, que posteriormente se convirtió en obispo de Hipona, por eso se le conoce también como Agustín de Hipona, él es el que va a unir, ¿no? O pretende unir la fe y la razón. Tenemos a San Agustín, a San Buenaventura, a Guillermo de Ockham, Tomás de Aquino, Tomás Moro y Nicolás de Cusa. La época moderna, donde el eje central ya deja de ser la fe y la razón es el principio fundamental. Thomas Hobbes, René Descartes, Baruch Spinoza, Newton, Hume, Rousseau, Kant, Hegel, por mencionar los más importantes. Entre finales de la edad moderna y de la edad contemporánea tenemos a Nietzsche, Karl Marx y Sigmund Freud. Contemporáneos. La contemporaneidad es el periodo donde van a surgir elementos que hasta inicios del siglo XIX no se habían expuestos. ¿Qué significa? Que existían, pero estaban ocultos. Por ejemplo, la homosexualidad es común en esta época contemporánea. Sin ir muy lejos, Foucault fue un filósofo que tempranamente descubrió su homosexualidad y él no la ocultó. Y tal es así que él acuñó esos conceptos, criticó aquellos conceptos que la educación no, no lo consideraba como normal, ¿no? Y a Foucault lo consideraron como un ser anormal, lo encasillaron, lo estigmatizaron como como su vida, como que todo lo que él vivía, como que todo lo que él proponía estaba fuera de lo que era considerado como normal. Foucault muere tempranamente a los 50 años, víctima, ¿no? del SIDA, porque se contagió del VIH. Entonces, jóvenes, comenzamos ya propiamente de lo que es filosofía, ¿no? Esta surge a partir de cuestionar el mito. ¿Por qué? Porque el mito surge como una necesidad para explicar aquellas cosas que sucedían en la naturaleza, desde el trueno, la lluvia, el fuego. Entonces, se buscó una explicación y de ahí surgen los personajes como Gea, como Cronos y este mito que todos conocemos, ¿no? Y que a través de las películas comerciales como
Furia de Titanes, eh, ¿cómo se llama esta película también? Comercial, que explica que él era el hijo del dios Poseidón y que él se enfrenta a Hermes, ¿no? No he olvidado el nombre de esta película comercial, eh, y que saca a la luz, ¿no? Cómo los primeros griegos utilizaron el mito para eh, encontrar una explicación a los eventos que se daban en la realidad que ellos vivían. Con esta nueva forma de pensar, es decir, con el uso de la razón, eh, se busca una explicación mucho más real. Se deja el mito y los filósofos naturalistas son los que se van a encargar de buscar el arqueo, el principio de las cosas. Van a usar el logo como un instrumento de comprensión. Van a buscar un orden al cosmos y al mundo. Van a tomar como punto de partida la naturaleza, ¿no? Y entre ellos tenemos a Tales de Mileto, Anaximander y Anaxímenes, que proponen cada uno como el arjé o el principio de las cosas, como el agua, el viento, el apeirón o la definición de apeirón, que es lo ilimitado. Luego sigue Pitágoras, que toma como el arjé a los números, que desarrolló un aporte importante a la matemática, y en cuanto a la psicología, él va a acuñar el concepto de la transmigración de las almas, ¿no? En la que el cuerpo muere, pero el alma busca otro cuerpo para permanecer, y de esta forma el alma siempre va a estar en constante actividad. Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso van a desarrollar, ¿no? Cuestiones filosóficas que se van a que anteponen el logos a la información, ¿no? Tomando como referencia el sentido, especialmente Heráclito, que propone que nosotros no podemos, que todo está en constante movimiento, ¿no? Y que si dejar pasar algo, no nos vamos a recuperar. Mientras Heráclito presentaba un mundo en constante cambio, ¿no? Que se sustenta en la lucha de contrarios. Parménides de Elea sostiene, ¿no? Que a partir de este principio de lo que es y de lo que no puede ser, se llega a la conclusión que la realidad es inmutable, es decir, que no se puede modificar. Estos presocráticos son los que van a tener como eje fundamental el arjé, o la búsqueda o el principio de las cosas. Dejamos a los presocráticos y entramos a, a, a la antesala de uno de los grandes, ¿no? Si hago alusión a la sofística, ¿no? La escuela sofística, primero, antes que Sócrates, son los que van a centrar sus reflexiones en la ética y en la política, así como en la naturaleza del lenguaje, las normas, las leyes y la sociedad, especialmente de la sociedad. El interés de los sofistas va a separar el mundo del cosmos para centrarse en los problemas humanos. Los sofistas eran filósofos, sabios, eh, que buscaban, ¿no?, enseñar prácticas de política democrática a cambio de un dinero. Básicamente un sofista es aquel que entrenaba al pupilo para convencer, para utilizar la falacia y que esta falacia se convierta en una verdad. Es decir, los sofistas entrenaban a las personas en el convencimiento, en vender humo, en engañar. Para ellos la verdad
era relativa. Ellos son los fundadores, ¿no? O ellos sientan las bases de lo que se conoce como escepticismo y relativismo. Los sofistas defienden la retórica como método para transmitir el saber. Recuerden que ellos se autodenominaban sabios, pero en realidad ellos no eran filósofos. Ellos defienden el relativismo de la moral, porque como eran sabios transhumantes que iban de un lugar a otro, tenían que adaptar su ética, su moral al escenario donde llegaban. Los sofistas también relativizaron la verdad. El filósofo es un individuo que ilustra y enseña, especialmente a cambio de un pago. Establece que la ley no es eterna ni universal. Mientras los sofistas entrenaban a sus filos, mientras los sofistas cobraban por este entrenamiento, Sócrates se encargó de cuestionar a los sofistas. Los sofistas y Sócrates van a vivir en un escenario eh, relativo, es decir, van a estar ellos en el mismo tiempo, pero no van a compartir el mismo quehacer filosófico. Para Sócrates, eh, participó en la guerra del Peloponeso, él fue un militante, fue militar activo, eh, quienes han escrito sobre la historia y sobre la vida de Sócrates lo describen como un hombre descuidado, que no le gustaba eh, 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 el aseo, de baja estatura, eh, la túnica que utilizaba estaba muy desgastada, eh, casado con una partera, de ahí viene la famosa expresión de hacer parir a los hombres ideas. Relativamente feo. Recuerden que los conceptos de belleza en la antigua Grecia eran relativos. Eso sí, seguían ciertos cánones, ¿no? Por ejemplo, los espartanos en especial, ¿no? Ellos sí seguían, ¿no? Ellos tenían un alto concepto de la belleza, tal es así que no aceptaban deformidades en los niños y por ende cuando eh, nacía un niño que no encajaba en este canon de belleza, era arrojado al vacío del monte Taigeto. Entonces, Sócrates, puedo seguir describiendo muchas, eh, muchos eventos relacionados a Sócrates, pero de lo que sí puedo estar segura de que para Sócrates la verdad existe y esta se conoce a través de la razón. Se puede saber lo que está bien y mal. Entonces, el que hace mal es aquel que ignora, ¿no?, lo que es la razón. Por eso es que para Sócrates no existe la maldad, lo que existe es la ignorancia. Quien conoce el bien puede hacer el mal. ¿Por qué? Porque el mal es producto de la ignorancia o la falta de conocimiento. Podemos definir conceptos y para definir estos conceptos hay que utilizar este método que se le acuña a él, el método socrático, ¿no? Que posteriormente Platón lo va a retitular como dialéctica, ¿no? Es aquel que utiliza estos dos momentos a través del diálogo. La ironía, que significa reconocer que somos ignorantes, que no conocemos nada, y la mayéutica, que es el proceso en el cual después de esa pregunta, después de esa respuesta convertida nuevamente en una pregunta, tú vas sacando ese conocimiento de cada idea que tú vas pariendo. Dejamos a Sócrates, sabemos que Sócrates él se autodenomina el moscardón de la sociedad ateniense y esta sociedad lo condena a muerte por corromper a la sociedad. Recuerden, chicos, que eh,
Sócrates era muy popular entre los jóvenes y que él siempre los convocaba a los seminarios porque él hacía prácticas homosexuales. Pero jóvenes, la homosexualidad en la antigua Grecia no tiene la connotación que hoy se posee, ¿no? La homosexualidad permitía a través del contacto físico la transmisión de conocimientos. Yo sé que usted diría, pero profesora, ¿se da cuenta de lo que de lo que está hablando? Sí, sí me doy cuenta, porque yo eh, eh, he buscado información, la estoy diciendo con conocimiento de causa, pero así era, ¿no? Era tan popular entre los jóvenes que eso fue uno de los argumentos para que lo acusen como corruptor de la juventud. Pero en realidad Sócrates muy, era muy peligroso para la sociedad porque él, eh, con este método él iba despertando, buscando, y entre sus pupilos más predilectos está Platón. Entonces, tanto Platón como Aristóteles van a consagrar las primeras concepciones filosóficas, desde el estudio del cosmos, política, pasando por la antropología o la ética, los valores morales que no son relativos en el caso de estos dos filósofos. Podemos alcanzar el conocimiento a través de la razón porque ellos utilizaron el uso de la razón. La razón debe ser la guía del ser humano en el conocimiento y en el comportamiento. Van a reflexionar sobre el método a fin de producir un conocimiento auténtico. A diferencia de Sócrates, Platón era un joven adinerado. eh, Él va a propiciar, ¿no? Él es un convencido de que eh, la sociedad debe ser liderada por personas cultas, quienes deben a su vez ejercer un gobierno, el gobierno de la aristocracia. Nace en el 427 en Atenas, justo el año en que muere Pericles, considerado como a los 20 años tiene el contacto con Sócrates y los diálogos de Platón son una manifestación de de esta, de este contacto, de esta experiencia de tener a Sócrates como maestro. Posteriormente, él da giro a sus ideas, ¿no? Luego de el tiempo, jóvenes, el tiempo ayuda a las personas a madurar, a tener otra perspectiva, ¿no? La importancia del conocimiento, la unión del saber con la política, la justicia, como sustento en la vida individual y colectiva. Él va a formular la teoría de las ideas y va a establecer un mundo de la existencia, ¿no? de ideas inmutables, de las cuales este mundo sensible depende. La existencia de un mundo de ideas distinto al mundo real planteó problemas importantes que ocupa o ha ocupado filósofos y matemáticos. La posible independencia y objetividad de las estructuras formales sobre las que se construye su evidencia científico, es decir, el conocimiento del mundo de las ideas baja al mundo sensible a través de la razón. El topos Uranus, el mundo sensible, todo lo que obtenemos del mundo sensible solo es viable a través de la razón. Aristóteles, al inicio de la presentación, parte de la biografía de Aristóteles, tutor de Alejandro Magno, se le conoce como el Estagirita porque él nace en Estagira, y él va a proponer, él es un vasto en el mundo del quehacer científico. Entre todas las, entre todos los pensamientos, entre todas las teorías y escritos que realizó Aristóteles, él va a proponer lo siguiente. Sustancia y ser. La sustancia es algo que existe en sí misma. Las cualidades de estas van a variar
y estas se van a denominar accidentes. Materia y forma, existe algo de lo que están hechas las cosas y un carácter distinto de las que las acompaña. Potencia y acto, todo existe en potencia que se vuelve en la realidad en acto. Esencia y existencia, la realidad tiene dos aspectos, la existencia y la esencia, lo material y lo inmaterial. La física tiene como misión explicar el movimiento entendido como cambio de lugar o espacio, un cambio cualitativo, un cambio de esencia. Distingue 4 principios de la física propuesta por Aristóteles. La materia es aquello de lo que algo se hace. La forma que determina la estructura de la materia. El movimiento, agente dinámico de cambio. La finalidad, la causa por lo que algo se hace. Y estos principios los va a asumir posteriormente en la Edad Media Tomás de Aquino y le va a dar una perspectiva totalmente diferente. La ética, el tema central de la ética de Aristóteles consiste en delimitar qué es el bien y su significado para el hombre. La filosofía medieval, que es aquella que se inicia con el siglo II entre el diálogo de la filosofía helenística y las grandes religiones monoteístas, en especial el cristianismo. La filosofía antigua pierde autonomía y deriva en teología. A ver, jóvenes. Agustín de Hipona, conocido como el pensador cristiano más importante de la época, discípulo de San Ambrosio, muy conocido porque cuando joven Agustín de Hipona conoció la realidad, fue ¿cómo se dice? Fue caserito en todos los prostíbulos del norte de África, en lo que hoy es Argelia, ¿no? Pero es convertido y asume el cristianismo como forma de vida. Su proyecto filosófico no está sistematizado, fue a través de él que el conocimiento de la antigüedad se transmite o llega a la Edad Media. El pensamiento de Agustín de Hipona se sustenta en que él busca la certeza. El hombre ha de encontrar dentro de sí mismo, en su alma, aquello que le pertenece y que es permanente y necesario y que hay en las cosas, la inteligencia en sí misma. La verdad necesita estar dentro de nosotros y el yo se convierte en, en el conocimiento certero, anulando así toda forma de escepticismo. La fe no es suficiente para acceder a las profundidades de la revelación de las escrituras. Racionalista a los 19 años y después rechaza la fe en nombre de la razón. Pero como todo ser humano va cambiando y evoluciona, llega a la conclusión que de que la razón y la fe no pueden estar en oposición, sino que ambas se complementan. Para Agustín de Hipona, la fe es el producto de la gracia divina y no depende del libre albedrío. La posibilidad de elección para Agustín de Hipona es un asunto exclusivo de la voluntad. Es por eso que el libre albedrío es eso, ¿no? Lo que nosotros podamos decidir, no bajo bajo la obligación de algo o de algo, sino es producto de nosotros mismos. La fe constituye una condición inicial y necesaria para penetrar en el misterio del cristianismo, pero no es una condición final y suficiente. Es necesaria la razón. Para Agustín de Hipona, la fe es un modo de pensar asintiendo, y si no existe el pensamiento, no va a existir fe. Por eso que la inteligencia es la recompensa de la fe. Fe y razón
Son dos campos que necesitan ser equilibrados y complementados. Por último, el amor impulsa a la virtud y a acatar todo el orden divino, y es el origen de toda una concepción, ¿no?, que posteriormente va a asumir los principios de Platón. Ese mundo de las ideas van a ser asumidos por Agustín de Hipona y por el cristianismo. Ese mundo es creado por Dios y todo lo que se deriva de Dios utiliza a la fe. El segundo personaje más importante en, en este periodo de edad medieval o de la Edad Media es Tomás de Aquino. Al igual que Platón y que Aristóteles, Tomás de Aquino provenía de una familia con dinero. Cuando comunicó a su familia que él iba a asumir la orden de los franciscanos, su familia lo encerró en una torre para evitar que él despilfarre, ¿no?, toda su dote, todo su dinero. Logró convencer a uno de los celadores que lo cuidaban y escapa y abraza eh, la, la, el pensamiento de los franciscanos, conocido como doctor angélico, y todas las nominaciones que la Iglesia Católica le va a asignar. Él, como lo mencioné hace un momento, él va a tomar, ¿no?, estos cuatro principios de la física de Aristóteles y va a convertir en los 5 caminos para demostrar la existencia de Dios. El pensamiento de Tomás de Aquino va a estar en la demostración de la existencia de Dios a posteriori. ¿Y cuál es el argumento ontológico de San Agustín? Lo vamos a ver en estas 5 vías. La primera vía o la vía del movimiento, partiendo de la distinción entre potencia y acto. Santo Tomás explica que todo lo que se mueve ha de ser movido por otro en una cadena de motores, ¿no?, que al no poder ser infinita concluye que necesariamente debe haber un primer motor inmóvil, ¿no?, y ese primer motor es Dios. La vía de la eficiencia, todo efecto tiene una causa, como en la vía anterior o como en la vía del movimiento, tiene que haber una vía inicial, un punto de partida. Entonces, una primera causa, y esa primera causa es Dios como creador de todo el universo. La vía de la contingencia, todas las cosas son contingentes, ya que tanto pueden existir como no. Esencia y existencia. Las cosas no coinciden, pero sí en Dios, porque Dios es necesario. La cuarta vía, o la vía de los grados de perfección. En el mundo existen cosas más o menos perfectas, pero todas llegan a un grado más. Ha de ser un ser perfecto, en virtud del cual se establece un orden jerárquico. Y Dios es el único ser perfecto, el mejor, el auténtico, el verdadero. Y la quinta vía o la finalidad, todos los seres humanos o todos los seres naturales se dirigen hacia un fin, porque lo que tiene que haber, no, o porque tiene que haber habido una inteligencia pura que ordene todo, conduciéndolo siempre al fin. A través de estas 5 vías, Tomás de Aquino demuestra la existencia ontológica de Dios. La filosofía renacentista, que va del siglo XV al siglo XIV, en este breve tiempo, se deja de lado el pensamiento religioso o todo el pensamiento asociado a Dios y se centran en las cosas. El hombre pasa a ser el punto neurálgico del pensamiento a partir de este momento hacia adelante. La filosofía moderna o la filosofía de la razón
tienen estos personajes, a Jean-Luc y René Descartes, cada uno considerado Descartes como padre del racionalismo y Luc como padre del empirismo, cada uno va a sustentar por qué la razón es el quehacer de la filosofía. René Descartes establece la nueva función de la filosofía, asegura la certeza del conocimiento humano. La misión de la filosofía es poner en claro que el sujeto fundamenta su confianza en la sabiduría. René Descartes propone que los seres humanos tenemos idea y sustancia. Las ideas adventicias son aquellas que nacen con experiencia sensible. Las ideas facticias son las ideas que surgen de la combinación de más de una idea. Y las ideas innatas, ¿no? René Descartes propone que son aquellas con las que nosotros venimos, ¿no? Que no son producto ni de la experiencia ni de la combinación. Estas ideas están relacionadas con Dios, con la eternidad, y son las con las que nosotros venimos desde que llegamos a este mundo. Existe también para René Descartes sustancias, ¿no? La res cogitans, que es la mente, el pensamiento, la res extensa, que es el mundo material del cuerpo, todo aquello, ¿no? Que permite que surjan las ideas facticias, y la res divina, que es Dios, la sustancia eterna e infinita de la que dependen todas las demás, es decir, la res cogitans y la res externa. De Jean-Luc, a diferencia de René Descartes, donde prevalece o hay la preeminencia de el pensamiento racionalista, en Jean-Luc se va a sustentar en el empirismo, ¿no? Él critica el hipnotismo y el racionalismo de Descartes. El empirismo afirma que la conciencia humana se halla encerrada en los confines de la experiencia y que más allá de ellos no hay más problemas insolubles o arbitrarios, ¿no? Impone una moderable pretensión de la razón, ¿no? Todo su pensamiento entonces es fruto de ese enfoque en que se renuncia a toda pretensión metafísica y a todo intento de ir más allá de la realidad dentro de la cual el hombre vive y funciona efectivamente. Abastiano y Salberdi son los autores de esta frase. Racionalismo y empirismo. El racionalismo trata de acabar con el silogismo aristotélico que se da durante la Edad Media. El conocimiento proviene de la razón. Propone en él estar la duda como método para su teoría filosófica. Y al igual que conocemos el pensamiento de Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé, conócete a ti mismo. En el caso de René Descartes, pienso, luego exista, cogito ergo sum. David Hume, que es otro empirista, él propone una vertiente escepticista y naturalista. El conocimiento proviene de la experiencia sencilla. Nuestras ideas se dividen en dos, en ideas e impresiones. ¿Qué son las impresiones? Son todo aquello de lo cual nosotros experimentamos a través de las sensaciones. Y son estas impresiones las que van a generar las ideas. La filosofía contemporánea, sí, es aquella que va a surgir después de la Revolución Francesa. Esta filosofía va a nutrirse de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de entender el mundo. Recuerden que durante el modernismo, se dio mucho auge a las ciencias naturales. El mundo reduce los altos índices de muerte por enfermedades,
se crean las vacunas, se hace uso, surge el concepto de limpieza, del uso del agua, del jabón, y por ende los índices de vida, ¿no? De mayor vida se hacen largos, ¿no? De morir tempranamente a los 20 o 30 años, el promedio de vida es mayor. En la filosofía contemporánea, a diferencia, ¿no? de la época anterior donde prevalece el uso de la razón o el uso de la experiencia, en la filosofía contemporánea se va a dar una crisis de valores. Estamos hablando que esta filosofía contemporánea tiene su punto de partida eh, eh, con, con la Revolución Francesa, siglo XVIII. Estamos hablando de que esa crisis de valores que surge en ese momento y que también en anteriores momentos ha estado presente en este siglo XXI, sigue esa crisis de valores. Si no, miremos nuestra realidad, jóvenes, nuestro, eh, en un lapso tan corto de vida republicana, especialmente en los últimos años, se han 7 presidentes en nuestro país, 7 presidentes, cada uno más corrupto que otro, llenándose la japa. La señora Betsy Chávez ha cobrado al Estado por partida doble, como primera ministra, o como premier, perdón, como premier y como congresista. Se ha, se ha metido al bolsillo más de 50.000 soles la señora Chávez. ¿Hay crisis de valores en nuestro país en este momento? Claro que no hay, jóvenes. Dentro de estas corrientes filosóficas contemporáneas tenemos el idealismo. El idealismo como tal es aquel que sostiene que debe haber la primacía de las ideas o incluso la existencia de las ideas es independiente a toda forma de, de materialismo. El materialismo, muy por el contrario, rechaza la existencia del idealismo. El idealismo es antagónico al realismo, pues hay filosofías idealistas que postulan una existencia de objetos abstractos, independientes del observador. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ello. Para poder conocer las cosas se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Para Hegel, un representante de esta corriente, todo cuanto existido, existe o existirá halla su fundamento en la idea absoluta o también llamada razón universal, la cual representa un conjunto de todas las manifestaciones humanas producidas a lo largo de la historia. Sin embargo, está en constante cambio y el cambio es un continuo movimiento de la tesis, antítesis y síntesis. El positivismo es otra corriente filosófica en la que propone que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que como tal solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del uso del método científico. El positivismo se deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano de Auguste Comte, de Saint-Simon y de John Stuart Mill, y que se va a extender en Europa hasta mediados del siglo XIX. Se tiene en cuenta que también eh, comparte algunos postulados con el empirismo. Uno de los precursores de esta corriente es Francis Bacon. El conocimiento generado por el hombre desde la postura de Auguste Comte, el conocimiento generado por el hombre pasa por un proceso de evolución o de 3 etapas: el estadio teológico, metafísico y el
positivo o científicamente o científico propiamente. El existencialismo, corriente filosófica, es un movimiento que surge en el siglo XIX y que tiene su máximo representante en Jean-Paul Sartre. ¿Qué podemos decir de Jean-Paul Sartre? Que él era un típico burgués. Su padre era marino francés, muere muy joven, y que él tuvo una vida muy cómoda. Él sufrió tempranamente de un glaucoma que lo derivó en ese estrabismo característico y que no le impidió ser atractivo ya joven, porque cuando niño era blanco de bullying. Esta corriente se enfoca en el estudio de las condiciones humanas, las emociones, el compromiso individual y la libertad. El existencialismo le devuelve al hombre su papel protagónico, colocándolo como individuo que va a reflexionar o que va a tener una reflexión filosófica, distinguiéndolo como un ser sin ataduras totalmente autoconsciente. Se centra en la existencia propia del hombre, su ser, y en la búsqueda de soluciones a los problemas propios del hombre. En el existencialismo propuesto por Jean-Paul Sartre, eh, él va a desarrollar esta corriente después de la Segunda Guerra Mundial y él va a proponer que el hombre es libre y es el único en crear su mundo. Como una forma de desahogar el pensamiento y de la pérdida de valores frente a la muerte. Él va a ser difusor de un existencialismo ateo que tiene como un principio fundamental el rechazo a toda creencia inmaterial, metafísica o religiosa. Según desde el enfoque de Sartre, la naturaleza humana no existe porque no existe un Dios que la recree. Es el hombre quien se percibe a sí mismo como ser y es el único que determinará quién quiere. El voluntarismo es una corriente filosófica de tendencia irracional. ¿Por qué de tendencia irracional? Porque propone a la voluntad como primera realidad y a la razón que va detrás. Schopenhauer y Nietzsche coinciden en esta forma en esta tendencia filosófica en que el principio o el impulso vital es de carácter instintivo e irracional, generador de todo lo que existe en nuestra realidad. Esta doctrina filosófica expone como en primer lugar a la voluntad y o la razón práctica sobre la inteligencia de la razón teórica, por lo que la historia del voluntarismo debe seguir el rumbo de la historia de la razón práctica y de la voluntad misma. El voluntarismo desde el punto de vista psicológico consiste en priorizar la voluntad sobre las otras facultades psíquicas. Y la última corriente, no por ser la menos importante, sino una de las más recientes, es la ciencia que estudia las relaciones entre la conciencia, el pensar y el mundo material del ser. Las leyes más generales del movimiento y del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Es materialista porque afirma que la materia es la base única del mundo, considerando a la conciencia como una propiedad de la materia. Plantea que la sociedad se transforma en función a las contradicciones antagónicas en su interior. La lucha de clases es el motor de la historia. El socialismo científico no solamente es interpretar, sino transformar. Representantes de este pensamiento materialista que luego deriva, ¿no?, en el socialismo utópico y en el comunismo, tenemos a representantes a Carlos Marx y Federico Engels.
El origen de la filosofía occidental se da en el mundo griego, recuerden. ¿Por qué Grecia? Porque Grecia era el punto era el punto bisagra entre el mundo del hemisferio norte y lo que estaba debajo de Grecia, lo que hoy es Turquía, el norte de África. Era el punto donde se hacían transacciones económicas, no, era como un puerto, como una península, podía hacerse viajes utilizando el mar Mediterráneo. ¿Qué filósofo afirma que la filosofía nace del asombro? Es Aristóteles, del asombro o de la actitud. Señale lo que no corresponde al conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es radical, es universal, es crítico, es especulativo. Entonces la pregunta 3 indica que debemos señalar qué no corresponde al conocimiento filosófico. La respuesta es dedo, es parcial, porque nunca el conocimiento filosófico es parcial. El conocimiento filosófico es universal. Determina aquello que es verdadero sobre el conocimiento científico. El conocimiento científico es causal porque no es planificado, es un conocimiento que va a la raíz del problema. El conocimiento científico asume que puede abordar el estudio de cualquier campo de la realidad. Somete su estudio a la especulación. Por ende, ¿qué es verdadero sobre el conocimiento científico? Que todo lo somete a la verificación, joven. ¿Por qué el conocimiento científico no es especulativo? El conocimiento filosófico es especulativo. Recuerden que el conocimiento científico hace uso del método científico. Por eso es que todo lo somete a la verificación. Entonces, 1 casita, 2 deditos, 3 dedos, 4 dedos. 5. ¿Cuál es la primera disciplina filosófica encargada de estudiar el principio de las cosas y del universo? La cosmología, porque es la que se va a encargar de ver el mundo de arriba, ¿no? El mundo de los astros, el mundo de las estrellas, e inclusive ese mundo es el que le va a permitir originar o construir los mitos que a su vez van a mantener, entre comillas, satisfecha a las personas cuando se producen fenómenos meteorológicos, por ejemplo, haciendo uso de estos mitos, ¿no? A la lucha entre Cronos y Poseidón, por ejemplo, ¿no? Se hace uso de la cosmología. 5, avión. La epistemología, 6. La epistemología nace de la gnoseología. ¿Por qué? Porque la gnoseología es la disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento en su forma más genérica. ¿Y qué es la epistemología? Es el estudio de la ciencia desde la perspectiva filosófica. Entonces, 6 deditos. 7. Disciplina filosófica dedicada al estudio de las reglas del correcto uso de la razón. Acá tenemos como respuesta besito, que es la lógica. Recuerden que la lógica es la ciencia que se va a encargar de estudiar aplicando los principios y las reglas de la inferencia. ¿Y qué es la inferencia? Es un razonamiento. Entonces, por eso es que la disciplina dedicada al estudio de las reglas del uso correcto de la razón es la lógica. 8. Sobre los primeros filósofos señale que es falso. A ver, buscaron el origen de las cosas. Eso es verdadero. El arjé es como denominaban al primer elemento o el origen o el porqué de las cosas. Que también es verdadero. Eran llamados presocráticos porque ellos vivieron antes de que apareciera en el escenario filosófico griego de Sócrates, ¿no? Plantearon los primeros indicios de la metafísica
que rebasa los sentidos. También eso es verdadero. Entonces, ¿cuál es la respuesta para la pregunta número 8? Dedo. La preocupación esencial era la condición humana. Eso es falso, porque los primeros filósofos se encargaron de buscar el arjé en la naturaleza. 9. Según Anaximandro, el arjé de las cosas se encuentra no en el agua, como lo fue con Tales de Mileto, el fuego que fue con Heráclito de los átomos Parménides. Acá la respuesta es el apedrón de Anaximandro. Enano. 8 dedos, 9 enano. 10. Planteó que todo estaba sujeto a cambio. Panta rey. Todo fluye, todo cambia, todo está en constante movimiento. Acá la respuesta es Heráclito. De Heráclito podemos sumarle la frase muy conocida de él. Nadie puede bañarse dos veces nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río porque estas están en constante movimiento. 10 besitos. 11. Forma parte de las teorías de filosofía, de la teoría, creo que estoy leyendo mal. Forma parte de las teorías de filosofía forma parte de la teoría de la filosofía de Aristóteles. Nada cambia, todo permanece inmutable. Eso no es de Aristóteles. Eso es de Parménides. Existe un mundo sensible y un mundo de las ideas. Eso le corresponde a Platón. Las cosas están sujetas a cambio. A Heráclito. El ser es el eje de las cosas. Eso le corresponde a los presocráticos. En todo caso, la respuesta es casita, porque para Aristóteles la sustancia está formada por materia y forma. 11 casita. 12. Es considerada la teoría más importante de Platón. Creo que esta respuesta está más fácil no puede ser. La teoría del mundo de las ideas. La teoría de las 4 causas es de Aristóteles. Los números son el eje de todo lo que existe. Es el de Pitágoras. El alma es un ente mortal. El alma, ahí sí, este es de Platón. Entonces, no podría ser de Platón, podría tener la teoría de las ideas. ¿Cuál es la relación falsa? En la pregunta 13, yo tengo que encontrar de las 5 alternativas propuestas, ¿cuál es la falsa? Kant es autor de la corriente criticista. Él va a fusionar empirismo y racionalismo. René Descartes es creador y fundador de la corriente racionalista, que también es verdadero. Augusto Comte es fundador de esta corriente denominada positivismo. John Locke está considerado como padre del empirismo. Entonces tenemos que es verdad, avión, besito, casita y enano. ¿Cuál es la relación falsa? Dedo. Carlos Marx no es idealista, Carlos Marx es materialista. Entonces, por ende, la respuesta para la número 13 es dedito. 14. Señala cuál es la relación incorrecta. También tenemos que de las 5, ¿cuál es la incorrecta? René Descartes es autor de la obra Meditaciones Metafísicas. Carlos Marx es autor de la obra El Capital. Hegel es autor de Fenomenología del Espíritu. Martin Heidegger es autor del Ser y el Tiempo. Acá la obra Elementos de la filosofía del derecho no corresponde a Kant. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es casita para la pregunta número 14. 15. Plantea 3 estados del conocimiento humano. Augusto Comte, besito. 16. Cuestiona la verdad de las teorías afirmando que lo bueno es lo útil y práctico. William James, autor de la obra Más allá del bien y el mal.
Nietzsche, enano, corriente filosófica que hace énfasis en la condición humana, la responsabilidad individual y la libertad. 18, enano, existencialismo. 19, afirma que la sociedad se va deshumanizando y se prefiere más a la máquina que a cada individuo. Acá la respuesta es Sartre, avión. Y 20, afirma que existen conocimientos a priori y a posteriori. Enano, Emmanuel Kant. Muy bien, jóvenes,